Ok, muy bien, hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en nuestra, creo que es nuestra primera presentación de un libro en el año 2023. O sea que muchísimas gracias a la doctora Marta Ferrari por estar aquí esta tarde, al menos en Providence, Rhode Island. Con nosotros y con nosotras. Soy Ana Isabel Simón Alegre, la presidenta de Feministas Unidas, y hoy tenemos el gusto, el honor de tener a la profesora Marta Ferrari aquí con nosotras, con nosotres, con nosotros, y vamos a presentar su libro Amazonas de las Letras, que está publicado por Mar Serena Ediciones. Y no quiero decir mal el año porque siempre me confundo, en el año 2021. Y antes de introducir a la profesora Ferrari, a todo nuestro público, quiero decir que es un libro precioso, tiene una portada maravillosa de la que hablaremos ahora. O sea, en sí el libro es como también un objeto precioso, no solo por el contenido, sino también por cómo está editado y el cuidado que ha puesto en la portada. O sea, lo primero, felicidades, profesora Ferrari, por el precioso libro que ha puesto a disposición de, pues bueno, los especialistas del siglo XIX. Y bueno, antes de dar la palabra a la profesora Ferrari para que nos comente algo de su libro, sí que quiero presentar formalmente a la profesora Ferrari. Marta Ferrari es profesora y licenciada en Letras por la Universidad Nacional de Mar de la Plata y doctora en Letras por la Universidad Nacional de La Plata. Es profesora regular con dedicación exclusiva en la Cátedra de Literatura y Cultura Española número 2 en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ha dictado seminarios de grado, posgrado, tanto en la Universidad Nacional de Mar de la Plata como en la Universidad de Buenos Aires. Es integrante titular del Consejo Directivo del Centro de Letras Hispanoamericanas, CELEGIS, y miembro del Comité de Doctorado en la Facultad de Humanidades de la UNMDP. Ha sido conferencista invitada por la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la Universidad de la República Uruguay, por la Universidad de Guadalajara, México, por la Universidad de Oviedo, por la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Extremadura y por la Universidad de Bergamo, Italia. Ha dirigido sucesivos proyectos de investigación y en la actualidad integra el titulado Redes, Hermandades y Agrupamientos en la Literatura Española, del Romanticismo a la Era Digital. Es autora de más de 50 artículos publicados en revistas especializadas del país y del exterior, entre ellas Hispanic Journal, de Indiana University por Pensilvania, Dissidence de Woodwayne College, Maine, Confluencia de la Universidad de Northeast Colorado, Iberoamericana de la Universidad de Heidelberg, las revistas españolas Ínsula, Voz y Letra, Tropelias y Prosemas. Es autora de los libros La Coartada Metapoética, José Hierro, Ángel González y Guillermo Carnero en el 2001, Joan eh, Juaristi o La Inocencia Fingida del 2004, Poesía Española del 90, una antología de antologías del 2008 y editora del volumen De la letra a la imagen, narrativas postfranquistas en sus versiones fílmicas del 2007. Es autora asimismo de Vivir con las palabras, Poesía y pensamiento de Carlos Marsal del 2010 y de Unamuno, poeta obrero del pensamiento 2014. Y tenemos aquí su último libro, Amazonas de las Letras, discursos de y sobre las literaturas en la España del siglo XIX. Como he comentado, se publicó hace bien poquito, en el 2021. Bueno, Marta, profesora Ferrari, te voy a llamar Marta, a hacer una presentación del libro para hacerla como un poco más, más íntima. Es un honor, como te he comentado, tenerte aquí, y quiero dar la bienvenida. Nos acompaña en esta presentación del libro Ángela Costa. Gracias, Ángela, por estar aquí. Bueno, Marta, me silencié antes de tiempo. Si quieres, antes de que pasemos
o que pase yo a hablar más profundamente de tu libro. Si quieres decirnos algo, lo que sea, te cedo el micrófono. Gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias, Ana. Hola, Ángela. Es una alegría muy grande para mí y también hola, una distinción y un honor poder compartir este espacio con todas ustedes. Trabajar desde Argentina, estas autoras españolas del siglo XIX, que son intereses compartidos que tenemos con Ana, la verdad que me llena de alegría porque se trabaja bastante en soledad, más allá de las redes y de lo que facilita la virtualidad. Es muy difícil estar al tanto de los proyectos que otros colegas están llevando adelante sobre temáticas muy similares a lo que uno está investigando. Así que nada, agradezco la oportunidad y aquí estoy dispuesta a charlar sobre el libro. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, Ángela, como estamos aquí las tres de Petit Comité, aunque después vamos a poner esto en nuestro canal de YouTube, también te invito cuando quieras, especialmente cortarme a mí, en todo momento lo puedes hacer. Vamos a tener como una conversación, Marta y yo, alrededor de su libro, pero siéntete con completa libertad de meterte en nuestra conversación, ¿de acuerdo? Pues yo creo que para mí este libro es muy importante por muchísimas cosas. Primero, porque mi especialidad es el siglo XIX. Segundo, porque mi segunda especialidad es el lenguaje. Eh, Llegué primero a la historia lingüística por temas de masculinidad, análisis del discurso, y después eso me llevó a tener muy en cuenta cuando trabajaba con Concepción Gimeno de Flaquer muchos aspectos de su expresión lingüística, ¿no? Y claro, tu libro es justo eso, Marta, justo ese lenguaje y cómo y de qué manera se nombra, ¿no? Entonces es una aportación muy buena porque tendemos a pensar que el español ya en la contemporaneidad, siglo XIX y XX, es estático, es muy concreto, ¿no? No tiene movimiento. Pero nosotras, como especialistas del siglo XIX, sabemos que eso no es cierto, ¿no? Que la Real Academia de la Lengua se está formando, ¿no? También con el discurso del liberalismo y el lenguaje es parte de ello, ¿no? Y tu libro hace mucha insistencia en justo eso, ¿no? En cómo es la manera de nombrarse y cómo se nombra a las mujeres que están escribiendo, porque es cierto, ha habido mujeres escribiendo desde que se creó la escritura, las mujeres han escrito, eso por supuesto, pero lo que estamos hablando es cómo nombrar a esas mujeres que están ahí, ¿no? Y que sabemos, tanto tú como yo y también Ángela, que las mujeres en el siglo XIX van a ocupar el espacio también público de la escritura, de la publicación, y claro, el nombrarlas. Pero no solo es eso tu libro, ¿no? Tu libro también lo que está hablando que no fue un camino fácil el nombrarlas, ¿no? Y insistes mucho en los textos que son muy críticos con esas mujeres, ¿no? Y cómo se usa el lenguaje para, para un poco burlarse de esas mujeres, ¿no? El término de la poetisa y de la literata tiene un doble fondo muy fuerte que hasta nosotras ha llegado el de poetisa, de muchas mujeres que escriben poesía, no quieren ni usar ese término, ¿no? El de literata no tanto, pero también las dos sabemos muy bien que en el siglo XIX fue muy peyorativo. Y también una escritora que para las dos es muy importante, Concepción Gimeno de Flaquer, ella se definió a sí misma como una literata durante casi toda su vida, ¿no? Eso fue como un activismo lingüístico bien interesante, ¿no? Poniéndolo así en lenguaje del siglo XXI con mezclas del siglo XIX, ¿no? Entonces, pero tu libro incluso va más allá, ¿no? Porque lo que está hablando es de esos hombres que tanto critican
como que también quieren ponerse a favor, ¿no? Eso también creo que es otra de las otra de las partes importantes de tu libro, ¿no? Que no es que todos van en contra de estas mujeres que están escribiendo, es que hay una parte que sí y otra parte que no, ¿no? Entonces creo que tu libro es una gran aportación en ese sentido, ¿no? Y, y vuelve a traer al siglo XXI el tema de la querella de las mujeres, ¿no? Que parece que es un tema que se queda en la Edad Media, pero sabemos que no es así y que el siglo XIX, principios del XX, está sobre la mesa. Y claro, normalmente en la querella había hombres en contra de mujeres y ahora vamos a tener no solo a hombres en contra de mujeres, sino también hombres hablando en positivo de las mujeres, pero propias mujeres también entrando en la discusión y usando los mismos argumentos que usan ellos, pero para definir completamente lo opuesto. Tu libro es cierto, yo me estoy yendo muy, digamos que estoy avanzando mucho porque tu libro también es muy valioso porque se centra sobre todo años 50, 60, llega hasta el finales, pero sobre todo son esos años que para mí son básicos en este tema que estamos tratando, ¿no? Porque tenemos a las grandes escritoras, Gertrudis Gómez de Avellaneda, una Carolina Coronado más joven, ¿no? Pero sobre todo Gertrudis Gómez de Avellaneda, ¿no? Y yo leyendo tu libro, lo que yo pensaba era mucho en ella, ¿no? No pensamos por todo lo que tuvo que pasar, ¿no? Una gran escritora como ella y cómo yo creo que su acto de querer formar parte de la Real Academia de la Lengua tiene mucho significado simbólico. Claro, ¿por qué no? Porque ya se sentía dentro de ese mundo, ¿no? Pero la realidad fue muy diferente y lo interesante de ese proceso es que la Academia de la Lengua Española no tenía estatutos específicos y en contra de las mujeres y los van a crear por justo lo que intenta hacer Gertrudis Gómez de Avellaneda y después Emilia Pardo Bazán, ¿no? Y eso, y tu trabajo señala justo ese momento, ¿no? Cómo el lenguaje tiene que acompañar a una sociedad misógina y que quiere apartar a las mujeres de alguna manera, pero al mismo tiempo cómo la gente que lo usa el lenguaje y tanto lo escribe como lo habla, a lo mejor no tiene la misma opinión, ¿no? Entonces, pues un poco es lo que a mí me llega mucho de tu libro. También, eh, y un buen libro lo que hace es que quien lo lee quiera saber más, ¿no? Entonces yo me preguntaba, digo, ¿y qué pasaba en Argentina? ¿Cómo llegó este debate, no? Porque claro, yo sé que eres de allí, digo, ¿cómo llegó este debate? Y también yo pensaba, digo, ¿y cómo Marta llegó a este tema, no? Como que eran dos preguntas que se relacionaban, ¿no? Entre ellas, ¿no? Y también otro aspecto muy importante a destacar de tu libro es que incluye em, los artículos en sus ediciones facsímiles, que también Marta sabe que yo soy una gran fan de incluir artículos que directamente quien lee nuestros trabajos pueda leer también ese material, ¿no? Que no somos nosotras diciendo esto, ¿no? Que es que la fuente primaria lo está diciendo. Entonces eso es muy, muy, muy valioso, muy importante, algo que no debemos de perder porque antes estábamos hablando en privado, Marta y yo, de que a veces no es tan fácil enterarse de quién y cómo hace investigación y yo creo que tampoco es tan fácil a veces encontrar estos recursos primarios tan importantes. Entonces el libro de Marta nos lo ofrece ahí, no hay que ir a ningún sitio más que a su libro, ¿no? Y también otra cosa que me ha gustado mucho del libro es que es un libro breve, pero es un libro breve, escrito breve a propósito, porque dice lo que tiene que decir. Y eso también me parece una cualidad muy buena. Marta, de hecho, es de los pocos libros que no les sobra ni le falta nada. Es una medida perfecta de lo que hay, ¿no? Ninguna repetición. Yo soy una gran fan de cómo se editan los libros y cómo se escriben los libros, ¿no? Entonces eso también es algo
para felicitarte, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esto es un poco lo que para mí ha significado tu libro. A lo mejor algo que quiero señalar antes de darte un poco la palabra, ¿no? Es, como he señalado, ¿no? Que tu libro va a hablar de justo, pues la hermandad lírica, ¿no? Pues poner Gertrudis, con Rosalía de Castro, con Faustina Sáenz de Menglar. Concepción Jiménez Flaquer es como, es una generación después de ella, es como la transición, ¿no? Pero la incluyes ahí muy bien porque es de estas escritoras que se las has quitado de toda la generación, ¿no? Y la tenemos que empezar a incluir. Es esa generación de transición entre la hermandad lírica, Carmen de Burgos y después las sin sombrero que van a venir después, ¿no? Entonces, yo creo también, Marta, que es muy interesante cuando incluyes a Jimeno de Flaquer y en relación con Faustina Sáenz de Menglar, ¿no? Porque Faustina Sáenz de Menglar puede estar más en la hermandad lírica de pleno, era un poco mayor que Concepción, pero Concepción no, pero Concepción por sus relaciones tan fuertes con todas estas escritoras es importante. Bueno, y con esto, pues no sé, cuéntanos, Muy Marta. bien. Muchas gracias por la lectura que has hecho del libro y por las apreciaciones tan favorables sobre el libro. Me gustaría empezar de todos los temas que vos mencionaste, un poco con la historia de cómo surgió, cómo fui a dar con este tema que terminó concretándose en un libro, porque en realidad mi historial académico está más bien centrado en la literatura contemporánea, en la literatura del siglo XX. Las publicaciones que vos mencionaste de mis libros están abocadas siempre a la poesía, pero a la poesía española del siglo XX. De todas maneras, el hecho de poder hacer simultáneamente docencia e investigación, porque tengo dedicación exclusiva en la Universidad de Mar del Plata, me posibilitó llevar adelante muchos proyectos de investigación y uno de ellos, que tuvo que ver con la poesía, con el estudio de la poesía de un poeta valenciano contemporáneo, que es Carlos Marsal, eh, me fue llevando hacia atrás, ¿no? Un poco la idea de que para estudiar a un poeta actual es necesario armar un mapa de genealogías, de precursores, un decurso histórico que siempre nos lleva hacia el pasado. Y cuando yo leía la poesía de Marsal, detectaba que esa poesía hundía sus raíces en poesías anteriores, en poetas anteriores, como María Zambrano, por ejemplo, en España, como la misma poesía de Miguel de Unamuno. Y ahí ya empecé a centrar mi mirada en el siglo XIX y la fui abriendo hacia otras mujeres, más allá de María Zambrano. La primera fue Rosalía de Castro y la segunda Carolina Coronado. Dos figuras que en principio son muy disímiles entre sí, eh, tanto en términos ideológicos como estéticos, pero que ambas coincidían en una preocupación común que era reflexionar sobre el lugar de ellas mismas como escritoras en la época, ¿no? Y allí di con el texto de Rosalía de Castro, Carta a Eduarda, la literata, y con los múltiples textos que Carolina de Coronado tiene en torno de la poeta, la poetisa, la literata. Y ahí nos vamos metiendo en la cuestión terminológica a la que vos, Ana, hiciste referencia, que es exactamente así. La idea del libro fue hacer una suerte de estudio preliminar, por eso fue muy sintético, es un libro breve, está muy condensado, porque a mí me interesaba también, considerando que, bueno, básicamente es un libro que se edita en Argentina y que tiene una circulación bastante restringida dentro de Argentina, le encontré un sentido a incluir los facsimilares de muchos de estos textos
que son más allá del acceso que hoy en día se tiene a la Biblioteca Nacional de España, a la Hemeroteca Nacional de España, al Centro Virtual Cervantes, a la Hemeroteca de Madrid. Muchos de estos textos no están disponibles en línea y me pareció interesante que el libro se complementara con esa posibilidad de hacer una lectura de primera mano de esos manuscritos, en algunos casos, y de esas publicaciones que van desde 1840, 1835 creo que es la primera, hacia el fin del siglo XIX. Y ahí, bueno, por supuesto que la cuestión del lenguaje, sobre la que vos llamás muy bien la atención, me pareció que era una cuestión central, sobre la que posiblemente no hay demasiada reflexión hecha. Y me pareció central a partir de estas figuras. Gertrudis Gómez de Avellaneda y un poquito después Emilia Pardo Bazán. Sobre todo porque en el caso de Gertrudis Gómez de Avellaneda, al ser poeta, inmediatamente que ella da a publicidad a sus poesías, lo primero que se dice de ella es que es un poeta y no una poetisa, ¿no? Esta distinción la hace Ferrer del Río en el momento mismo en que ella publica sus poesías. Esto mismo se replica en el caso de Emilia Pardo Bazán, de quien Pérez Galdós, por ejemplo, dice que tiene un carácter varonil, no ella, sino su escritura, ¿no? Que califican a su escritura ya con una marca genérica. Galdós dice que tiene una escritura varonil. Rubén Darío va a decir algo similar, va a hablar de un cerebro viril en Emilia Pardo Bazán. El propio Unamuno va a hablar de una afectación de masculinidad en Emilia Pardo Bazán. Entonces, todo esto me llevaba a pensar qué querían decir, ¿no? Exactamente con esta atribución de un carácter masculino a una escritura femenina, ¿no? Bueno, básicamente en estos tres casos que menciono, el de Galdós, el de Rubén Darío, el de Unamuno, pero también el de Ferrer del Río, el de Neira de Mosquera, el de muchos escritores contemporáneos a ellas, de alguna forma lo que hay debajo de esa calificación es que ellos están señalando la existencia de una suerte de pérdida, ¿no? Una suerte de pérdida porque en esa apuesta que ellas hacen por ocupar un lugar que supuestamente no le es propio, ¿no? La mujer se arriesga a perder la feminidad. Eso es lo que ellos señalan, ¿no? Que ella, la mujer que apuesta por la gloria literaria, por la vanidad literaria, etcétera, pierde el bien supremo que es el de ser madre, hija y esposa, ¿no? Ese factor de cohesión social que era el rol hegemónico atribuido a la mujer de la época. Con lo cual, el derecho a escribir se ejercitaba con esta condición de perder el sexo, ¿no? Ese fue el alto precio que se le puso a la mujer con ambiciones intelectuales en el siglo XIX. Y este fenómeno es el que advierte Carolina Coronado cuando se pone a pensar en la diferencia que existe entre el concepto de poeta, de poetisa y de literata, ¿no? Carolina Coronado tiene unos escritos interesantísimos, quizás fue de alguna manera la primera antóloga de poesía femenina, cuando ella escribe su galería de poetisas españolas contemporáneas y dedica un breve ensayo a cada una de las figuras que incluye, hace una selección de poemas de cada una de ellas, etc. En el ensayo más extenso, que es el que ella le dedica a Gertrudis Gómez de Avellaneda, se dedica a hacer una reflexión muy a fondo, muy fina, sobre esta distinción terminológica. Y entonces ella señala que, por un lado, ser poeta es un don, ¿no? Es un don, es algo recibido,
es algo innato en todo caso, recibido, dice ella, de Dios o de la naturaleza. De allí que la inspiración sea algo ajeno a la voluntad, ¿no? Ella canta, dice, como cantan los pájaros, como canta el río, etcétera, ¿no? Es algo en lo que la voluntad no interviene. En cambio, ser literata es un hecho completamente intencionado, hay una instrucción, una formación, un cultivo del talento, es algo adquirido, no es algo innato y recibido gratuitamente, sino que es algo adquirido. Y en eso ella pone ya una sanción ciertamente negativa, porque vincula el hecho de ser literata al comercio, al interés, ¿no? Habla de la literata de profesión como aquella que va a discutir con los editores, que va a discutir sobre la propiedad intelectual, bueno, a discutir incluso de cuestiones financieras. Y eso Carolina Coronado no lo termina de evaluar positivamente, ¿no? Entonces ella hace como una defensa muy encendida del ser poetisa, que es la calificación que ella se reserva para sí, a diferencia de lo que vos, Ana, mencionabas de Concepción Gimeno, que siempre se percibió y se definió como literata, ¿no? Ahora, este debate terminológico atraviesa absolutamente todo el siglo XX y llega incluso hasta nuestros días, porque en esta época del lenguaje inclusivo, en Argentina hace un año, 2 años quizás, se publicó una historia feminista de la literatura argentina, que es, bueno, es un proyecto editorial muy ambicioso, del que recién se publica el primer volumen, que lo edita la editorial de la Universidad de Villa María, en la provincia de Córdoba, Córdoba, Argentina. Y allí, en este volumen, Tamara Kamensain, una poeta argentina fallecida recientemente, escribe un artículo titulado Las nuevas poetisas del siglo XXI, ¿no? Poniendo otra vez en primer plano el concepto de poetisa. Y si bien ella señala que la palabra poetisa quedó asociada a un cliché ofensivo, porque refería a una poesía menor, doméstica, intimista, sentimental, de un sentimentalismo amoroso, básicamente, al mismo tiempo ella señala que habría que rescatar el concepto de poetisa en el sentido de reapropiarse de ese término, resignificarlo, porque como un gesto de resistencia política, ¿no? Y de resistencia de género. Entonces, este artículo, este capítulo de esta historia feminista de la literatura argentina, es replicado aquí en muchos medios de Buenos Aires y del país. Sale rápidamente una nota en el diario La Nación, que es uno de los medios de mayor tirada del país, un medio histórico donde muchos escritores españoles del XIX empezaron publicando. Y allí en La Nación, por ejemplo, aparece hace muy poquito un artículo que otra vez tiene el título Poetas, poetisas, poetices. Y entonces pone en discusión toda la cuestión terminológica y hace como una encuesta a un número muy significativo de poetas argentinas contemporáneas, a ver si ellas se sienten identificadas, interpeladas por estos distintos calificativos. Y si bien la mayoría dice preferir ser denominadas como poetas, hay muchas que insisten en esa reivindicación del concepto de poetisa, en el sentido de que también hay una poesía argentina contemporánea que explota la domesticidad, la sentimentalidad, enfocada con nuevos ojos, naturalmente, del siglo XXI, una poesía que se pretende también dicha en tono bajo o en un tono menor, y que no está tan alejada, que hay como una zona de parentesco
con aquel concepto de poetisa del siglo XIX, ya desprovisto de esa mirada despectiva, ¿no? Con la que se fue cargando a raíz de los discursos masculinos de la época. Un poco eso, esa reflexión me suscita lo que vos mencionabas. Pues sí, y es que tu libro incita a esas reflexiones, ¿no? Como, y yo creo también leyendo tu libro, ¿no? Que te centras mucho en lo que empieza a pasar, ¿no? En esa mitad del siglo XIX, ¿no? También es interesante que estas discusiones pasan cuando en España hay una reina, ¿no? La reina Isabel II, ¿no? Que también está muy menospreciada por muchísimos aspectos y creo que tenemos que reivindicar mucho las personas que nos dedicamos al siglo XIX porque gracias a ella todas estas mujeres de las que estamos hablando ahora tuvieron muchos recursos para publicar, ¿no? Ella abrió mucho la corte a Gertrudis, a Carolina, ¿no? E incluso su madre. Entonces, yo creo que este debate que tú sacas en el libro tiene también que ver con lo que empieza a pasar alrededor de quién es la reina y después cuando la Revolución Gloriosa se tiene que ir, todas las críticas que van hacia ella también por ser mujer, ¿no? Como que hay todo un conjunto de un debate lingüístico, ¿no? Que como hablamos, que pasa un poco desapercibido pero tiene muchísima importancia, ¿no? Y yo creo que la distinción que tú haces, lo que tú comentas sobre la mujer que escribe, a los hombres les da miedo que pierda su feminidad, a mí me cuesta mucho entender por qué, pero bueno, será porque yo tengo una mente muy del siglo XXI, pero también las mujeres que están dentro de ese espacio también van a cuidar mucho que no terminen de ser sospechosas, ¿no? Que pues, estamos escribiendo, pero no os preocupéis que nosotras seguimos siendo madres, seguimos estando en el espacio de las casas, aunque eso es verdad y mentira en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, porque la propia Carolina Coronado, ¿no? Ahora cuando estabas contando, ¿no? Para ella la definición de poetisa, que tú solo estás como preocupada por la creación, en cambio la literata está ahí como gestionando, que Concepción Gémeno de Flaquer no fue así, por eso justamente ella siempre va a estar muy en relación a esa palabra y poetisa también, ¿no? Ella juega mucho con esos términos, ¿no? Se la masculiniza también a Concepción, ¿no? Pero ella sí que va a rechazar un poco más esa masculinización de ella misma, ¿no? Entonces, yo creo que todavía tenemos que seguir insistiendo en este tipo de cuestiones lingüísticas, sobre todo también para entender lo que va a pasar en el siglo XX, que vemos a la generación de las sin sombrero como unas pioneras, y los fueron en muchas maneras, pero fueron unas pioneras con las que van detrás, porque ellas hacen todo lo que hacen, porque las que van detrás están haciéndolo. Y yo sí que creo que hay que insistir más que las mujeres sin sombrero sabían quiénes eran estas mujeres que estamos hablando, mucho, con mucha más perspectiva que desde la actualidad se está viendo, ¿no? Y muchas más, ¿no? Entonces, lo que tú dices, pues Marta, es que es muy interesante, ¿no? Y también llevándolo a la actualidad, ¿no? Lo que está pasando, lo que nos estás comentando, ¿no? En Argentina, ¿no? Y que yo creo que tiene que seguir cómo nos queremos llamar a nosotras, ¿no? Incluso en la academia puede pasar un poco eso, ¿no? En España fue toda una batalla campal que pudiéramos tener en nuestros títulos de doctorado, ser doctora o doctor. Fue una batalla campal que yo viví estando en la universidad, de poder ser licenciada o licenciado, porque antes los títulos solo eran en masculino, ¿no? Y, y, y bueno, esto es un poco. Y Marta, te quería preguntar, lo explicas en tu libro, pero yo quiero que nos expliques por qué ese título tan maravilloso que pusiste, Amazonas de las Letras. Yo, lo explicas en el libro, pero yo he tenido la fortuna de tenerlo, pero otras personas no tienen esa fortuna y puede incentivar a que lo compren. Cuéntanos por qué este título, Amazonas de las Letras. Bueno, sí, sí, la verdad que fue una imagen
que me decidí a elegir como título leyendo un par de escritos del siglo XIX sobre estas mujeres con ambiciones intelectuales, con esta nueva subjetividad que surgió ahí a mediados del XIX y que generó justamente esta imagen de la amenaza, ¿no? De lo desconocido y de lo amenazante. Entonces, por un lado, encontré que a Gertrudis Gómez de Avellaneda se la definía como poeta o poetisa amazona, poeta amazona, ¿no? En los escritos de la época. Y luego encontré en un pasaje de uno de los textos con los que yo trabajo, que me pareció de los más divertidos, en cierto sentido, que es un texto satírico, por supuesto, ¿no? Hiperbólico, de un escritor que es puertorriqueño de nacimiento, pero afincado en España, un periodista y un escritor que se llamó Antonio Cortón, y escribió una sátira, un folleto, un boceto, un aguafuerte, como él lo define, que tituló La Literata. Y ahí él utiliza la imagen de la amazona, que yo utilizo como epígrafe, creo, del libro, que lo leo. Dice él: alerta, hijos de Adán, alerta. Una irrupción más importante que la de los vándalos, una legión de amazonas de las letras, con la enagua arremangada y en la diestra la pluma de ganso, arrancada al amante o al esposo, se nos viene encima solapadamente, amenazando convertir nuestras libres viviendas de solteros en sucursales del circo taurino. Esta imagen es muy poderosa, me pareció que sintetizaba perfectamente esa sensación de un fenómeno nuevo, desconocido y por lo tanto amenazante y peligroso para el hombre, ¿no? Que era la de la mujer aguerrida, cuya arma más potente es la pluma, la tinta, la posibilidad de poner por escrito sus ideas, sus pensamientos. Y eso que, como vos recién mencionabas, Ana, muchas de estas mujeres que se animaban a escribir en el 19 lo hacían con autolimitaciones muy poderosas, muy fuertes, precisamente porque sabían que eran blanco de las sátiras masculinas, ¿no? El caso de Carolina Coronado a mí me resultó apasionante porque en mi libro, esto me interesa aclararlo porque en mi libro no tuve ocasión de ponerlo, yo ponía en mi libro, en una nota al pie, que había un artículo que Carolina Coronado había escrito en 1845, pero que estaba extraviado, y que se llamaba La Erudita. A mí ese artículo siempre me dio muchísima curiosidad pensar qué habría escrito Carolina Coronado en 1845 sobre la erudita, este tema del que estábamos trabajando. Bueno, pasaron los años, yo este libro lo escribí en la pandemia, también ese es un dato de color, porque encontré en ese año difícil, inolvidable, por muchas razones para todos, encontré también el tiempo para escribirlo, para tener el tiempo físico y mental de ponerme a escribir ese libro. Una vez que pasa la pandemia y tengo la posibilidad de viajar a España otra vez y estar en contacto con colegas mías de Extremadura, que son especialistas en Carolina Coronado, nos ponemos a reflotar la búsqueda de ese artículo. La particularidad es que es un artículo que ella publica en un periódico de Badajoz, un periódico de Extremadura, del cual no se ha conservado registro material, pero sí en un catálogo de publicaciones se sabe la fecha, el título y que ese artículo existió. Bueno, para hacerlo breve, el año pasado se localizó este artículo de Carolina Coronado, lo localizamos en la Universidad de Connecticut, en Estados Unidos, para variar, no estaba en España.
Estaba en una biblioteca de Estados Unidos, dentro de los fondos de prensa española del siglo XIX, que habían sido comprados en un lote de periódicos y no estaba catalogado. Bueno, me hice con ese artículo finalmente este año, y el artículo de Carolina Coronado es tan contradictorio en este mismo sentido, de que ella hace una crítica despiadada de la erudita, de la mujer erudita. Es más, ella adelanta muchos de los argumentos que los hombres van a utilizar en contra de la figura de la literata. Es como un artículo defensivo, ¿no? Es como ponerse a la defensiva de todo ese entorno crítico que ellas padecían para poder escribir. Y claro, pone a la figura de la erudita como una mujer fea, algo que se repite muchísimo en los discursos masculinos. Las mujeres que escriben necesariamente son feas, para oponerlo al estereotipo de mujer como bello sexo, la idea de la belleza femenina, ese lugar común de una belleza entendida de esta cierta manera, ¿no? Una fealdad que no es solo física, sino que es también moral. Bueno, Carolina Coronado, en este artículo que estuvo extraviado hasta el año pasado, realmente es muy, muy, muy dura con la descripción que hace de la mujer erudita. Y se adelanta, insisto, a muchas de los argumentos contrarios a la mujer de letras que luego Leopoldo Alas, que Neira de Mosquera y que muchos otros escritores satíricos, como el mismo Cortón, arrojan, ¿no? sobre la mujer de letras. Así que me interesó poner un poco en diálogo los discursos satíricos masculinos, también los discursos femeninos a favor y en contra de la mujer de letras, ¿no? Siempre de manera defensiva, insistiendo en esto que vos recién mencionabas, que es compatible para la mujer la escritura con ser madre, ser esposa, atender los deberes domésticos, es decir, queriendo un poco, bueno, contentar a todos, ¿no? Lo primero, felicidades por haber encontrado ese artículo en Connecticut, porque yo leyéndolo era una de mis preguntas. Digo, ¿lo habrá encontrado? Como yo sé que has estado hace poco por Extremadura, digo, bueno, ha tenido que ser todo fructuoso para que esté allí, es por algo, ¿no? Entonces, eso, lo primero, felicidades, porque eso es un descubrimiento no solo para ti, sino para el resto de la comunidad, porque ese artículo es importante, ¿no? Y yo creo que y eso es una cosa que yo planteé en el libro que acabo de escribir de Concepción, en la carta de Rosalía de Castro, que escribe, yo creo que la acidez que pone en ella, ¿no? Todo eso forma parte de lo que tú estás planteando aquí, forma parte del artículo que tú estás señalando de Carolina Coronado. Hay las mujeres que están en el mundo de las letras escriben sobre lo que está pasando y a veces yo, una de las cosas que yo creo que no estamos teniendo en consideración en el siglo XIX es cómo las mujeres tienen que escribir de una manera que no se pongan que sean tan fáciles de criticar, ¿no? Y Carolina Coronado sabía muy bien todo eso, ¿no? Entonces, yo no he leído el artículo que señalas y tengo muchísimas ganas de leerlo, pero yo también creo que juega mucho, ¿no? Que sabe jugar el juego, ¿no? Y después, cuando tú estabas hablando, yo estaba pensando en Carmen de Burgos. Carmen de Burgos tiene un artículo al principio de su carrera. Carmen de Burgos tiene muchos artículos al principio de su carrera que son muy contradictorios de la Carmen de Burgos que después va a estar en pleno siglo XX, ¿no? Y hay uno especialmente sobre las masonas que es terrible en muchos aspectos. Y ahora estaba pensando un poco en lo que tú estás comentando, ¿no? Que también es parte de estas mujeres que están en el mundo de las letras, este tipo de artículos, ¿no? Y que yo creo que tenemos que ponerlos en conjunto, ni un diálogo más. Por eso tu libro es tan importante, porque tú pones parte de ese debate a disposición, de decir, esto es lo que hay y
esto es lo que estaba pasando y están dentro de este debate y se están jugando con con este tipo de definiciones y fue mucho más violento de lo que nos podemos imaginar. Yo tengo la sensación, no sé tú, Marta, Sí. si también lo piensas. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Yo creo que la mayoría de estas mujeres, conscientes absolutamente de esta situación en la que se encontraban en tensión, ¿no? Su vocación de escritoras y las limitaciones que le ponía el campo intelectual, recurrieron a muchísimas estrategias como fueron, sí, la anonimia, la pseudonimia, la colectivización de la firma, la masculinización de la firma, y luego, en términos retóricos, la ironía, ¿no? Como recurso retórico para sortear un poco esa censura segura a la que estaban expuestos. El caso del texto de Rosalía de Castro es un texto que hay que leer en clave irónica, ¿no? Es un texto en el que ella pretende que el lector entienda exactamente lo contrario de lo que ella está diciendo. Cuando le aconseja no lea, no escribas, en el fondo está haciendo lo contrario de lo que ella misma está haciendo. Y esos recursos a nivel de escritura y de retórica y de estilística son muy interesantes también de seguir. Y no me quería ir de algo que mencionaste hace un momentito y que, con lo que concuerdo absolutamente, que es la presencia, junto con el surgimiento de este colectivo femenino, de la figura de la reina Isabel II. Yo en este libro no le he dedicado prácticamente espacio, sí en otros artículos, eh, donde estudio algunas de estas poetas del canon isabelino, como es el caso de Ángela Grassi. Ángela Grassi, que nace en Italia, se radica en Barcelona, muy pequeña, y hace toda su carrera allí, una carrera editorial también, ¿no? Como directora, editora de periódicos y demás, y su vínculo con Isabel II, lo mismo que Carolina Coronado. Eh, y que no en vano esa imagen de la reina tan vapuleada, tan descalificada, tan satirizada. Sin ir más lejos, lo primero que cualquiera tiene en mente son los Borbones en pelota, ¿no? Las ilustraciones satíricas que se atribuyeron a los hermanos Becker, donde la reina Isabel II aparece como una mujer sexuada, carnalizada, dada a todo tipo de perversión sexual, con el padre, con la monja, con toda la plana mayor de la corte. Y es un poco lo mismo lo que se le criticaba a la figura de la reina de Isabel II, es un poco lo mismo que se le critica, que le critica Antonio Cortón a las literatas. Cuando Cortón decide tomar como blanco de sus críticas a la literata, lo que dice, lo que señala, es que es una mujer sexuada, que es una mujer con deseos sexuales, algo impensado, imperdonable para la época, una mujer que tenía fantasías sexuales con un atleta del circo Price y que comparaba el físico del atleta circense con las pantorrillas torcidas de su marido. Entonces, a partir de ahí, la pone a la literata como una figura ya descalificada por su promiscuidad imaginativa, mental, por su deseo que no es solo más que deseo mental. Y esto, por supuesto, que atraviesa desde la querella de las mujeres y llega hasta la antigüedad, porque ese es otro trabajo que también en algún momento me gustaría eh, terminar de atar a esto, que es cómo ya desde la antigüedad clásica latina está cristalizada la figura de la joven sabia, ¿no? La joven, la docta puella, lo que era Cintia para Propercio, Odelia para Tibulo,
o bueno, cualquiera de estas jóvenes que eran eruditas, eran cultas, pero a las cuales se les achacaba la promiscuidad, el galanteo, la coquetería, etcétera, ¿no? Atado a ese afán de libertad en el sentido de poder expresarse, también estaba la sanción de esa libertad sexual, ¿no? Que era claramente un blanco de críticas. Así que esto es bueno, es un tópico que atraviesa toda la historia de las mujeres. Bueno, Marta, pues yo a nivel individual te animo a que escribas un artículo. Se te va a quedar corto, un libro, o sea, ya te digo. Y de hecho es muy interesante lo que planteas porque, por ejemplo, Concepción Jiménez Flaquer matiza mucho la etaria, ¿no? ¿Quién es esa mujer que está alrededor de estos hombres clásicos, ¿no? Entonces es justo por lo que tú estás diciendo, ¿no? Ese quiénes son hoy está ahí, la propia Safo, ¿no? Todo eso. Exacto. Ujú. Y yo ahora con nuestros últimos 4 minutos quiero dar la palabra a Ángela y antes quiero como decir una cosa. Hace una semana estuvo en mi clase vía Zoom la profesora Nuria Capdevila Argüelles, ¿no? Y claro, mis estudiantes se han quedado fascinados por la imagen de las milicianas, ¿no? O sea, eso les ha fascinado muchísimo. Y claro, y Nuria Capdevila les decía, dice, mira, esto es, las milicianas es la última como caracterización de las mujeres modernas, ¿no? Y tú, con tu libro, con nuestra charla, tenemos el principio, ¿no? Porque la mujer moderna no surge en el siglo XX, está ya surgiendo antes, ¿no? Y tu libro lo pone por todo lo que tuvieron que pasar, ¿no? Y que como lo que decía Nuria Cadevila, es la última, la miliciana, y es la que va a sufrir más las consecuencias de esa de ese deseo revolucionario, ¿no? Tú nos hablabas la reina, deseo sexual, deseo de creación y el deseo revolucionario, el deseo de la lucha, ¿no? Entonces, me parece, Marta, que tu próximo libro va a ser un éxito. O sea que desde aquí, desde Feministas Unidas te animamos. Yo personalmente te animo más. Un artículo creo que se te va a quedar pequeño. Y Probable. bueno, y quiero que, bueno, Ángela, tienes los últimos minutos para cualquier comentario que quieras hacer aquí a Marta. Te doy el micrófono por si quieres usarlo. Bueno, muchas gracias. Sí, ha sido un placer escuchar esta conversación y saber un poco más sobre este libro que todavía no me he leído, pero tengo muchas ganas de conocer mejor a estas mujeres del siglo XIX. Durante la conversación estaba pensando en el discurso de ingreso a la Real Academia Española de Carmen Conde, en que menciona a las escritoras del siglo XIX que podrían haber sido las primeras mujeres que entraron en la academia, pero no las fueron por cuestiones del patriarcado y todo eso. Y también es bien interesante pensar en el proceso de escoger y buscar textos, porque sí es cierto que hay mucho que está disponible en la hemeroteca o digitalizado, pero hay mucho que no se puede encontrar en ningún lado y especialmente quienes estamos en Estados Unidos. Tenemos textos muy interesantes en los archivos de nuestras universidades y es como, wow, cómo ha venido a nuestras manos este documento de tal escritor español, española, ¿no? Y también me ha gustado que hayas preguntado sobre el título del libro, porque creo que capta muy bien esa genealogía de mujeres escritoras desde la antigüedad. Sí. Bueno, muchas gracias. Me alegro que les haya interesado el libro. A ver si se ve, si quiero ponerlo para que La eh, la ilustración de ilustración, tapa es sí que muy es que bonita, es es muy de bonita. un pintor Sí, italiano del siglo XVIII, Pietro Rotari. Y bueno, también esa desde lo aquí. icónico es un poco la síntesis de esa mujer que lee y que tiene una mirada muy sagaz, ¿no? Y un pendiente preciosísimo, es Exacto. maravilloso. Sí, sí, Marta, pues ya ves, tienes un trabajo maravilloso y yo espero, Ángela, que te puedas hacer con una copia del libro porque es un tesoro. Y bueno, con eso, pues Marta, darte otra vez la enhorabuena
decirte que nos tienes Feministas Unidas, Ámbitos Feministas está aquí para lo que podamos ayudar. Y bueno, con esto os deseo que terminéis muy bien el año, que aquí en los Estados Unidos vamos a disfrutar de nuestro winter break, que estamos en pleno final. Y bueno, Marta, sé que vas a pasar, ahora te toca pasar el verano por allí, que lo pases muy bien y hoy voy a mandar un correo a toda la membresía con la grabación de este vídeo en nuestro canal de YouTube, la que hicimos el viernes pasado, entonces está disponible para todo el mundo. Y Marta, pues para ti también. Y bueno, muchísimas gracias a las dos por vuestro tiempo, por estar aquí. Marta, especialmente a ti por la generosidad de presentar tu libro en nuestro foro. Muchas gracias, Ana. Estamos en contacto y felices fiestas también para ustedes. Ok, gracias, adiós. Gracias, Adiós. chao. Marta, no te vayas. No.